Como pasa con muchos edificios de Hong Kong, el Hotel Mira era grande como un pueblo. Laura y yo estuvimos al menos 15 minutos recorriendo los largos y profundos pasillos camino del punto de encuentro. Tuvimos que tomar varios ascensores, cruzar puentes interiores y pedir indicaciones una y otra vez. Cuando creímos estar cerca de la habitación, vimos a un empleado del hotel. Con cierta torpeza le hice la pregunta codificada y a continuación escuchamos instrucciones sobre varias opciones de restaurante. Tras doblar una esquina, vimos una puerta abierta y un enorme caimán verde de plástico en el suelo. Tal como habíamos quedado, nos sentamos en el sofá, varado en medio de aquella habitación por lo demás vacía, y aguardamos, nerviosos y en silencio. La pequeña habitación no parecía tener función alguna, ni parecía haber ningún motivo para que alguien entrase en ella, pues solo contenía el sofá y el caimán. Como al cabo de 5 minutos de estar allí callados no había aparecido nadie. No fuimos a otra habitación próxima, en la que esperamos otros 15 minutos. A las 10:20 regresamos y ocupamos de nuevo nuestro sitio junto al caimán, en el sofá, que daba a la pared posterior de la estancia y a un gran espejo. 2 minutos después oí que alguien entraba. En vez de volverme y ver quién había entrado, seguí mirando el espejo de la pared de atrás, en el que de pronto se apareció el reflejo de un hombre acercándose. Me di la vuelta solo cuando el hombre estuvo a unos centímetros del sofá. Lo primero que vi fue el no resuelto cubo de Rubik girando en la mano izquierda del individuo. Edward Snowden dijo hola, pero no extendió la otra mano para estrecharnos las nuestras, pues al encuentro pretendía ser casual. Tal como habían planeado, Laura le preguntó por la comida del hotel y él contestó que era mala. De todas las vueltas y revueltas de la historia entera, el momento del encuentro resultaría el más sorprendente. Snowden contaba entonces 29 años, pero la camiseta blanca con unos caracteres algo desteñidos, los vaqueros y las gafas del intelectual lo hacían más joven. Se le apreciaba algo de pelo en la barbilla, aunque daba la impresión de que había empezado a afeitarse hacía poco. Iba básicamente muy cuidado y tenía un porte militar, pero estaba bastante delgado y pálido. Y como los tres en ese momento se mostraba un tanto cauto y comedido. Habría pasado por cualquier tío de entre 20 y picos y veintitantos años, que trabajaba en el laboratorio informático en un campus universitario. De momento yo no lograba armar el puzzle sin haberlo pensado de manera consciente. Por diversas razones había dado por sentado que Snowden era mayor, de 50, incluso 60 y tantos años. En primer lugar, teniendo en cuenta el hecho de que él tenía acceso a tantos documentos delicados. Yo había supuesto que ostentaría un cargo importante dentro del sistema de seguridad nacional. Además, sus percepciones y estrategias eran siempre sofisticadas y bien fundadas, lo que me hacía pensar que era un veterano del ámbito político. Por último, como sabía que él estaba preparado para tirar su vida a la basura y pasar quizás el resto de la misma en la cárcel si revelaba lo que, en su opinión, el mundo debía saber. Imaginé que se trataba de alguien próximo al final de su carrera. Pensé que si alguien llega a tomar una decisión tan extrema y abnegada es porque ha experimentado muchos años, incluso décadas, de profundo desencanto. Ver que la fuente del asombro al hijo de material de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, era un hombre tan joven, ha sido una de las experiencias más chocantes de mi vida. Se me agolpaban las posibilidades en la cabeza. ¿Estábamos ante un engaño? ¿Había sido una pérdida de tiempo volar al otro extremo del mundo? ¿Cómo alguien tan joven podía tener acceso al tipo de información que habíamos visto? ¿Cómo iba a ser una persona tan espabilada y experta en inteligencia y espionaje como demostraba ser nuestra fuente? Quizá, pensé, era solo el hijo o el ayudante que ahora nos conduciría hasta la fuente propiamente dicha. Me inundaban la mente todas las posibilidades concebibles y ninguna tenía verdadero sentido. Entre comillas, bien acompañado, dijo.
a todas luces tenso. Te seguimos. Mientras andábamos farfullamos varios cumplidos ininteligibles. Yo me sentía demasiado aturdido y confuso para hablar, y notaba que a Laura le pasaba lo mismo. Snowden parecía muy alerta, como si buscara observadores potenciales u otros signos de problema. Así que continuamos tras él prácticamente sin decir palabra. Sin saber a dónde nos llevaba, subimos al ascensor, llegamos a la 10ª planta y nos dirigimos a su habitación. Snowden sacó de la cartera una llave electrónica y abrió la puerta. Bienvenidos, dijo. Disculpa el desorden, pero es que llevo prácticamente 2 semanas sin salir de la habitación. La habitación se veía en efecto algo desordenada, platos del servicio de habitaciones con restos de comida amontonados en la mesa y ropa sucia esparramada. Snowden despejó una silla y me invitó a sentarme. Acto seguido, él se sentó en la cama. Como la habitación era tan pequeña, estábamos sentados a menos de 1 metro. La conversación discurría tensa, incómoda y forzada. Él planteó enseguida cuestiones de seguridad y me preguntó si llevaba encima el móvil. Mi teléfono solo funcionaba en Brasil, pero Snowden insistió en que le quitara la batería o lo guardase en la nevera del minibar, lo cual al menos amortiguaría las conversaciones, que así serían más difíciles de escuchar. Tal como me había contado Laura en abril, Snowden decía que el gobierno de Estados Unidos tenía capacidad para activar teléfonos móviles a distancia y convertirlos en dispositivos de escucha. Yo ya tenía conocimiento de esa tecnología, pero todavía consideraba que sus preocupaciones bordeaban la paranoia. Al final resultó que el equivocado era yo. El gobierno llevaba años utilizando este procedimiento en las investigaciones criminales. En 2006, el juez federal que dirigía el proceso judicial contra presuntos mafiosos de Nueva York había dictaminado que el uso por parte del FBI de los denominados, entre comillas, micrófonos ocultos itinerantes que transformaban el móvil de una persona en un mecanismo de escucha mediante activación remota era legal. Tan pronto como hube precintado el móvil en la nevera, Snowden cogió las almohadas de la cama y las arrimó a la parte inferior de la puerta. Entre comillas, por si pasa alguien por el pasillo, explicó. Entre comillas, podría haber cámaras en la habitación, pero lo que vamos a discutir va a salir igualmente en las noticias. Dijo solo medio en broma. Mi capacidad para evaluar todo aquello era muy limitada. Como seguía yo sin saber quién era Snowden, dónde trabajaba, lo que de veras le motivaba o lo que había hecho, no estaba muy seguro de qué amenazas podrían estar al acecho, de vigilancia o del tipo que fuera. Mi sensación permanente era la de la incertidumbre. Sin tomarse la molestia de sentarse ni decir nada, Laura, quizá para mitigar sus propios nervios, desembaló la cámara y la montó en el trípode. Se acercó a Snowden y a mí nos colocó sendos micrófonos. Habíamos hablado de su idea de filmarnos mientras estuviéramos en Hong Kong. Al fin y al cabo, ella era una realizadora de documentales que llevaba a cabo un trabajo sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Lo que estábamos haciendo llegaría a ser inevitablemente una parte fundamental de su proyecto. Yo sabía eso, pero no estaba preparado para empezar a grabar tan pronto. Había una disonancia cognitiva entre, por un lado, reunirnos a escondidas con una fuente que para el gobierno de Estados Unidos había cometido delitos graves y por otro, filmarlo todo. Laura estuvo lista en cuestión de minutos, entre comillas, empiezo a filmar, anunció, como si fuera la cosa más natural del mundo. Al reparar en que íbamos a ser grabados, aumentó notablemente la tensión en la estancia. La interacción inicial entre Snowden y yo empezaba a ser incómoda, pero en cuanto la cámara empezó a funcionar, adoptamos en el acto una actitud más formal y menos cordial. La postura fue más rígida y nos pusimos a hablar más despacio. A lo largo de los años, he dado muchas charlas sobre cómo la vigilancia altera la conducta humana y he hecho hincapié en diversos estudios según los cuales las personas que se saben observadas se muestran más reprimidas, menos libres,
más cauta sobre lo que dice. Ahora veía y notaba una ilustración gráfica de esa dinámica. Dada la inutilidad de nuestros intentos por intercambiar cortesías, lo único que podía hacer yo era lanzar. Entre comillas, tengo muchas preguntas que hacerte. Empiezo. Voy una por una y si te parece bien podemos seguir a partir de ahí, dije. Entre comillas, me parece bien, dijo Snowden, a todas luces tan aliviado como yo al ver que íbamos al grano. En ese momento yo tenía sobre todo dos objetivos. Como éramos todos conscientes del riesgo de que fuera detenido en cualquier momento, mi máxima prioridad era saberlo todo acerca de Snowden, su vida, sus empleos, lo que había empujado a tomar esa extraordinaria decisión, lo que había hecho en concreto para conseguir esos documentos y por qué, y qué estaba haciendo en Hong Kong. En segundo lugar, estaba decidido a averiguar si era sincero y cooperativo o si estaba ocultando cosas importantes sobre quién era y lo que había hecho. Aunque yo había sido ensayista político durante casi 8 años, la experiencia más pertinente a lo que estaba a punto de hacer derivaba de mi profesión de abogado, que incluía tomar declaraciones de testigos. En una declaración, el abogado se sienta al otro lado de la mesa durante horas, a veces días, con los testigos, que tienen la obligación legal de permanecer ahí y responder a todas y cada una de las preguntas con sinceridad. Un objetivo clave es poner en evidencia mentiras, descubrir descontradicciones en el relato y desmontar cualquier invención a fin de hacer emerger la verdad oculta. Tomar declaración era una de las pocas cosas que me gustaba realmente de ser abogado. Y para desarmar al testigo había llegado a desarrollar toda clase de tácticas, en las que siempre se incluía un aluvión implacable de preguntas, a menudo las mismas formuladas repetidamente pero en contextos distintos, desde diferentes ángulos y enfoques, para verificar la solidez del relato. Al hablar con Snowden online, mi postura había sido pasiva y deferente. Ahora usaría mi táctica agresiva de abogado. Sin apenas un descanso para ir al baño o tomar un bocado, me pasé 5 horas interrogándole. Comencé por su infancia temprana, sus experiencias escolares, su historial laboral con el gobierno. Quise saber todos los detalles que él pudiera recordar. Snowden, hijo de empleados del gobierno federal de clase media baja. Su padre había sido guardacostas durante 30 años. Había nacido en Carolina del Norte y crecido en Maryland. Más interesado en internet que en las clases. Detestaba el instituto y no llegó a terminar la secundaria. Casi al instante alcancé a ver en persona lo que había observado en los chats online. Snowden era muy inteligente y racional, y sus procesos de pensamiento resultaban metódicos. Sus respuestas eran escuetas, claras y contundentes. Casi en todos los casos respondían directamente a mi pregunta, con seriedad y reflexión. No había rodeos extraños ni relatos inverosímiles de los que constituyen el sello distintivo de las personas emocionalmente inestables o de quienes padecen dolencias psicológicas. Su estabilidad y su concentración transmitían confianza. Pese a que en las interacciones online enseguida nos formamos impresiones de la gente, necesitamos conocer a alguien en persona para desarrollar un sentido fiable de quién es. Yo enseguida me sentí mejor respecto a la situación y me recuperé de mi desorientación y mis dudas iniciales sobre la persona con la que estaba abordando asuntos tan importantes. Con todo, permanecí muy escéptico porque sabía que la credibilidad de todo lo que íbamos a hacer dependía de la fiabilidad de las afirmaciones de Snowden acerca de quién era. Dedicamos un buen rato al apartado de su trabajo y su evolución intelectual. Como les pasaba a muchos norteamericanos, las ideas políticas de Snowden habían cambiado considerablemente de los atentados del 11 de septiembre. Se había vuelto mucho más patriota. En 2004, a los 20 años, se había alistado en el ejército para luchar en la guerra de Irak, que en su momento consideró un esfuerzo noble para liberar al pueblo iraquí de la opresión.
Sin embargo, tras solo unas semanas de instrucción básica, vio que allí se hablaba más de matar árabes que de liberar a nadie. Para cuando se hubo roto las dos piernas en un accidente, tras lo cual se vio obligado a dejar el ejército, ya se había desilusionado respecto a la verdadera finalidad de la guerra.